todo lo que tenga que hablar. Amén. ¿Me deja ahora? Sí. Para que la haga. Gracias, Señor. Amén. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano David, Señor. Gracias, Señor, tú lo has puesto en autoridad en este lugar, Señor. Respondemos de tal manera, Señor, porque tú lo has puesto, Señor. Gracias, Señor, tú nos has mandado, Señor, a ser obedientes, Señor, todo aquel que tú has puesto en autoridad en cualquier lugar, Señor. Y Él es nuestra autoridad, nuestro pastor, Señor. Te pido, Señor, por su vida, Señor, por su salud, Señor, que tú estés sanando todo aquello, Señor, que pueda ser estorbo, Señor. Límpialo, Señor, sánalo, Señor, quita todo eso, Señor, que no tiene parte ni suerte con él, Señor. En tu nombre y para tu gloria, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, que tú estés hablando, Señor, que tu mano de poder, Señor, esté sobre de él, Señor, que tú estés hablando, Señor, su corazón, Señor, y a través de su boca, Señor. Gracias, Señor, este instrumento es tuyo, Señor, y a ti te pertenece, Señor. Haz conforme a tu buena voluntad en su vida, en su familia, Señor, y en todo lo que toque sus manos, Señor. Gracias, Padre, por su vida, Señor. Gracias, Señor, por su sanidad, porque es sano, Señor, por tu gracia, Señor, por tu amor y tu gran misericordia, Señor, por esas llagas, Señor, que hemos sido sanados, Señor. Gracias, Padre, por su vida, Señor, por su familia, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te amamos, mi Dios. Amén. Gracias. Por poquito no la hacía. Sobre todo los últimos cantos. Fue muy. Pero Dios es bueno. Dios es fiel. Si nos morimos en la raya. Nos vamos derechito. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar ahora con el mensaje a Tiatira, esta iglesia de Asia también. Ya hemos hablado de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia de Pérgamo. Vamos a hablar hoy de la iglesia en Tiatira. Dice en Apocalipsis 2, verso 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Antes del segundo versículo, esto tiene que ver mucho con el juicio de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra bronce en la escritura, siempre significa o simboliza el juicio. Entonces es muy importante porque dice pies semejantes al bronce, y eso significa que los pies están pisoteando algo, ¿sí? Ah, cuando se refiere a los pies de bronce, quiere decir que algo está bajo los pies. Dice el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por favor que tú nos des gracia, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender lo que tú hoy deseas hablarnos, Dios. Dios, mi propio entendimiento es demasiado finito, demasiado limitado, Señor. Yo te pido que tú hables más de lo que hablan mis palabras, Dios. Que lo que hoy nos vas a hablar, Señor, sea de bendición, Señor, para que nosotros podamos obedecer y actuar, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.
Fíjense lo que dice allí, es importante este versículo, yo conozco tus obras. Es importante notar el orden de importancia de las cosas que Dios conoce de nuestra vida, porque puede ser que el amor no sea lo primero que nos motiva a hacer lo que hacemos. Fíjense lo que dice allí, yo conozco primero tus obras y luego tu amor, y luego tu fe y luego tu servicio. Y es un poquito raro porque son buenas las obras. Hoy la iglesia está actuando en muchas maneras, en todos, mundialmente está haciendo muchas obras, muchas buenas obras. Sin embargo, si nos ponemos, si nos damos cuenta, probablemente no sea por el amor al Señor, sino por querer ganar gente para la iglesia, inclusive el evangelismo. Es algo que nosotros debemos de entender. Si el evangelismo nace de un corazón equivocado, es obvio, nosotros estamos actuando conforme a la carne. O sea, llevar, yo, yo sé que durante muchos años el evangelismo ha sido como una presión sobre los pastores, sobre los cristianos. Es que tienes que evangelizar. Y sí es cierto, o sea, nosotros debemos de evangelizar, pero nosotros estamos rompiendo un método que Jesús estipuló. Yo cuando veo en los discípulos qué hacían cuando primero Jesús se encuentra con su primer discípulo. ¿Se acuerdan cuál fue el primer discípulo? ¿Quién? No, pero gracias por contestar. Ajá, sí, pues sí, sí, el hermano que estaba debajo de la higuera, ¿sí? Ese era, no, Natanael fue el segundo, pero Natanael era el que estaba debajo de la higuera, pero el primero era Andrés. Y Andrés fue, no, fíjense, no fue con otra persona, fue con su propio hermano y le dijo, he encontrado el Mesías. Entonces, la samaritana obviamente era una mujer que todo el mundo la conocía, todo el mundo la conocía, y probablemente por ahí también los 5 esposos, los 5 ex maridos, también llegaron a los pies de Jesús, ¿sí? Pero, pero no es tanto el de ir puerta por puerta o el de ir haciendo esto y aquello, porque honestamente hablando, hermanos, el evangelismo o mucho del evangelismo que se ha hecho es para llenar la iglesia y no por el amor de Cristo a las almas. Muchas de las personas en nuestra propia familia pueden estar perdiéndose y nosotros no hemos ido con ellos precisamente a hablarles del Señor. Y bueno, estamos hablando también de obras. Mucha gente que va a la cárcel. Y no está mal ir a la cárcel. El asunto es que se, por atender a los de la cárcel, desatienden a los de la iglesia. Eso lo he visto mucho, mucho, mucho. Y mucha gente dice, pero está escrito ahí. Sí, pero Jesús está hablando de los hermanos míos en Cristo que fueron puestos en la cárcel, no la bola de rateros y asesinos que están allí. No sé si me explico. Sí, ellos necesitan un cambio también. Pero los primeros a los que se debería de visitar en la cárcel es a los hermanos en Cristo. Entonces, y hay hermanos en Cristo en la cárcel. Entonces, hay muchas iglesias que han caído en esto, en más obras que en el amor.
Entonces dice, yo conozco tus obras y tu amor. Y luego dice, la fe. Y luego el servicio. ¿Servicio a quién? A los hermanos. La paciencia ¿con qué? Paciencia con muchas cosas. Pueden ser paciencia en la iglesia, la paciencia en persecución, etcétera, ¿no? Dice, y obras mayores. Y esta iglesia se parece tanto a alguna iglesia en particular en estos días. Dice versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto está bien pesado. Esto está bien pesado. Por un espiritualismo falso, estos seductores llevaban sus víctimas a la carnalidad más grosera, como si las cosas hechas en la carne estuviesen fuera del hombre mismo y fuesen por tanto sin importancia. En otras palabras, a esto, no sé cuántos de ustedes han escuchado una palabra, el gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la iglesia, que es una mezcla del cristianismo con creencias judaicas y también orientales, que se dividió en varias sectas y pretendía tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. El gnosticismo enseña que como el espíritu es incorruptible, y esto lo he escuchado en muchas iglesias cristianas, que como el espíritu, nuestro espíritu es incorruptible, no hay problema cuanto peque el cuerpo. Ajá, aunque usted no lo crea. Suena imposible, y bueno, déjenme darles las razones de lo que dice. O sea, Cristo está en nosotros. ¿Cristo puede pecar, sí o no? No. Entonces de ahí se agarran de que como Cristo en mí no puede pecar, entonces mi carne, y ahí les va la otra parte donde se agarra. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Sí, todos. Ayer, hoy y tal vez al rato, ¿no? Entonces, eso no nos separa del amor de Cristo. Y eso es verdad. Y de ahí se agarran estos cuates. Déjenme decirles, estos cuates de veras son no es nada nuevo este pensamiento. Pero en la iglesia de hoy en día se sigue predicando esto, de una manera o de otra. Ahí les va. De allí la doctrina de algo que yo llamo una doctrina simplista de una vez salvo, siempre salvo. ¿Han escuchado eso? Bueno, es eso. ¿Sí? Entonces no importa lo que hagas o dejes de ser, no importa. ¿Por qué? Porque como el espíritu es incorruptible, entonces lo que hagas no tiene importancia. ¿Sí? Sí. Sí, la palabra de Dios nos habla, ¿no? De que nosotros presentemos nuestros cuerpos. Digo, si estamos hablando de que nuestro espíritu está dentro de nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo lo tenemos que presentar delante de Dios, ¿sí? Entonces, esa doctrina viene desde ahí, desde de esos tiempos, ¿no? Del gnosticismo. Dice, pero tengo unas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice, no que sea, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Entonces, como vimos la semana pasada, fíjense, ¿en cuántas iglesias estaba sucediendo eso? Los nicolaitas hacían eso, ¿sí? Los baalistas, los seguidores de Baal, y ya habían afectado a por lo menos dos iglesias anteriores, ¿sí? Las dos anteriores, y estaban afectando también a esta iglesia, eh, de, de Teatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Algunas fuentes autorizadas tienen una curiosa variante en ese versículo donde se lee, está bien pesado, que toleras que tu esposa Jezabel. O sea, en vez de que dice que toleras que esa mujer Jezabel, dice que toleras que tu esposa Jezabel. Ahora, dice parte de esta investigación, aunque es improbable que esto sea correcto, refleja la idea que la profetisa pudo haber sido la esposa del ángel de la iglesia, o sea, el obispo o el pastor de esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el espíritu de Jezabel en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros lo hemos visto dentro de la iglesia? También. Entonces, ese espíritu de Jezabel, si fue o no fue una, uh, una llamada de atención directa, si dice tu esposa o esa mujer, muchas iglesias y denominaciones se jactan de que allí la mujer no tiene poder para enseñar. Pero ¿cuántas esposas gobiernan la iglesia desde los hombros de sus pastores? Les dicen, les sugieren y hasta les ordenan a sus esposos qué y cómo deben predicar. Diles esto, diles lo otro, diles aquello. Me enteré de que la hermanita, de que me enteré del hermanito. Y ¿saben? Algo que Gloria y yo hemos tenido durante muchos años y a veces nos tenemos que recordar esto. Lo que te digan a ti en, entre nos, entre nos se queda. Es decir, no tienes derecho ni a contármelo a mí. Algunas personas han ido con Gloria y luego vienen conmigo y me dicen, ¿no le ha dicho a su esposa? No, si se lo dijiste en confianza no tiene por qué decírmelo a mí. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado y hemos visto cómo de repente desde el púlpito se atacan las ovejas, así nada más, a veces nomás falta nombre y apellido. No sé si alguna vez ha ido directa la flecha, ¿no? Pero, pero esto lo he visto en muchas iglesias, muchas iglesias. Y yo les estuve hablando acerca de cómo una esposa del pastor prácticamente llevó a la ruina a una iglesia que hoy sus puertas están cerradas. Una iglesia que en aquel entonces yo fui testigo de por lo menos 1500 personas dentro de ella. Entonces me enteré de que de que un día un hermano, un amigo mío, fue con el pastor y le dijo, oye, no, bueno, fue con ella y le dijo, hermana, estoy buscando a su hijo. Me dice, no lo has visto, no lo has visto. Por favor, si alguien pregunta si la policía viene, no lo has visto. Dice, ¿por qué? Pues acababa de acuchillar
a una persona. Entonces imagínense, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que se supone, nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces mucha gente por eso no tiene confianza en la iglesia, porque nosotros hemos permitido que los estándares sean bajos. Entonces, imagínense, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los 3 manuscritos más antiguos dice, y ella enseña y engaña o seduce. Y Jezabel pudo haber sido de la orden de los Nicolaitas y haber alentado a los miembros de la iglesia a no tener escrúpulos para participar en las reuniones donde se dedicaban libremente a la inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Pueden ustedes imaginarse una iglesia cristiana haciendo esto? Ahora, uno puede decir, bueno, ya no hay inmoralidades sexuales así tan drásticamente, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Digo, que se vea, ¿sí? El asunto es, lo curioso es que Dios no llama fornicación solamente a un acto sexual natural, sino también a una cuando se comete espiritualmente. Entonces, esto es típico de ir más allá de la moralidad de los gnósticos libertarios, o lo que ellos llamaban los gnósticos, comer sacrificado a los ídolos. Hoy en día, como veíamos la semana pasada, hoy hay tantas cosas permisivas dentro de la iglesia. O no puedes hacer esto dentro de la iglesia, pero lo puedes hacer afuera, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué no lo puedes hacer aquí? ¿Por respeto a qué o por respeto a quién? Lo que no podemos hacer aquí, tampoco lo podemos hacer allá afuera. Siendo honestos, ¿no? Entonces, no deberíamos, no debemos. Entonces, yo creo que debemos de regresar a ese punto en donde nosotros debemos de marcar más límites, ¿no? Bíblicos, por supuesto. Ayer puse un estatus en el Facebook acerca de cómo pretendemos que la iglesia sea santa cuando nos critican. O sea, dicen, es que ustedes son muy hipócritas, y luego nos acusan de ser demasiado religiosos. Pues por fin, o me dejas ser bien religioso o qué onda, ¿no? Verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Ahora, yo aquí veo dos cosas. Por una parte, un juicio, y por otra parte, un galardón. Porque gracias a Dios podemos podemos ver el juicio de aquellos que siguen haciendo lo que es malo, pero también por causa del amor que nosotros tenemos por el Señor, también hay una recompensa. Y Dios dará a cada uno según nuestras obras. Y los que con ella adulteran son los mismos que se mencionan como sus hijos. O sea, todo el grupo de sus seguidores será exterminado, y todas las iglesias sabrán por experiencia lo que ya conocen en teoría, que el Señor escudriña la mente y el corazón y paga de acuerdo con sus hechos. Mucha gente sabe, Dios, vamos a responder todos delante de Dios, sí lo sabemos,
Pero el asunto es que a veces como que se nos olvida. Y estuve viendo o vi algo en el Facebook que aparentemente dijo Paul Washer, que decimos como cristianos, bueno, Dios conoce mi corazón. Sí, debería de preocuparte eso. Debería de preocuparte eso, que Dios conoce tu corazón. Es cierto, nosotros debemos de tener un poco de prudencia. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Los falsos profetas se jactaban particularmente de su conocimiento de los misterios y de las cosas profundas de Dios, exagerando y perfeccionando la doctrina de Pablo acerca de la salvación por gracia, sin la ley como fuente de la justificación y la santificación. Es decir, los falsos profetas rechazaban la ley como regla de vida, como si ella fuese una carga intolerable. Para mí, por ejemplo, me es muy difícil entender, no lo entiendo, no lo acepto, cómo la denominación llamada Iglesia de Cristo solamente basa su doctrina en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, quiere decir que ellos están rechazando todo el Antiguo Testamento como una ley que es imposible de hacer. Es decir, sí, obviamente es una ley imposible de hacer, humanamente hablando, pero sin eso, nosotros no pudiéramos tener, dice la palabra que es un ayo que nos llevó a Cristo. La ley nos descubre todo el pecado que hay en nuestro corazón para que podamos entender cuánta necesidad tenemos de Cristo. Ahora, yo escribí una cosita por aquí. Quien usa la Biblia para destruir la fe de su hermano, en realidad se convierte en un instrumento de Satanás. Qué grueso, ¿no? ¿Y cuántas personas pastores, usan la ley para destruir la fe de otros? Entonces, las cosas profundas de Satanás podría referirse irónicamente a las pretensiones de los gnósticos de conocer de manera exclusiva los secretos profundos de Dios. Fíjense, en la ciudad de Querétaro, muchos años después yo supe esto, después de que yo conocí a Jesucristo. Uno de los hermanos del grupo musical del grupo musical que Dios usó para mi salvación, asistía al mismo grupo de intelectuales donde asistía mi papá. Ese grupo de intelectuales estudiaban la Biblia. Pero chequen, ese grupo incluía intelectuales de todo tipo de iglesias, ateos, sacerdotes, católicos, por supuesto, etcétera, ¿no? Entonces, este hombre, este pianista, dijo lo siguiente, dice, después de esas reuniones, nosotros teníamos reuniones satanistas. ¿Por qué? Porque los gnósticos, como ya no, como esas profundidades no son suficientes para ellos, quieren meterse más. Y igual, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, los llamados teólogos o los doctores en teología. Yo sé que tenemos que estudiar la palabra, pero a veces como que clavarnos demasiado
para descubrir los secretos de Dios, ya no nos llevó a gran cosa. Y fíjense, esos secretos profundos de Dios, la respuesta del Señor a tal pretensión sería que la de que sus secretos profundos, entre comillas, son inspirados por Satanás y no por Dios. Sí, sí. ¿Te acuerdas hace como unos 15 años o 20, entre 15 y 20 años que empezó el famoso avivamiento de la risa en México? Sí. Bueno, en ese tiempo nosotros nunca estuvimos de acuerdo, jamás. Entonces, pero nosotros recibimos una carta, no sé si te recuerdas, donde se decía el inicio, cómo inició lo de la risa. Y bueno, todo se basaba en que hubo un hombre de Dios, entre comillas, o yo creo que sí era de Dios, porque él estaba ansioso de que Dios lo visitara y le dijo, mira, yo ya no aguanto, yo quiero algo más fuerte de ti, Señor. Así que o tú bajas y me das alguna revelación, algo fuerte, o yo subo. O sea, eso era como casi como el diablo, ¿no? Ajá, no sé cómo iba a subir, pero dice que así, haz de cuenta que de rato él empezó a sentir ja, la risa y jaja, y dijo, esto es de Dios. Venía en un papel escrito y este hombre fue, no me acuerdo si no era de este continente, y de ahí empezó. En Canadá creo que había un gran avivamiento y empezaron a invitar a grandes hombres y que fueran y así como iban, los tocaba y se transmitía la misma risa fulano mangano hasta que llegó a las grandes iglesias en México, las cuales nosotros decimos, ¿qué es esto? O sea, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Y yo una vez, refiriéndome a lo que Gloria cuenta, varias veces estuvimos en una iglesia donde hubo situaciones así. Entonces mi pregunta era, Señor, yo quiero entender por qué. O sea, que haya bíblicamente algo por qué, ¿no? Entonces uno de los promotores de esta doctrina dice, yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿por qué? Dice, porque después van a llorar. Dije, caray. Dije, no, pues wow, ¿no? Yo prefiero llorar y luego reír en vez de reír y luego llorar. Porque si yo voy a llorar de dolor, pues de qué me sirvió la risa, ¿no? Y una de las cosas favoritas del enemigo es cubrirse de misterio para que los incautos y los inconstantes desvíen su atención y caminos de la verdad. Entonces, yo creo que debemos de tener mucho cuidado con estas situaciones de misterio, ¿no? Eh, Hablando de los ovnis, y yo sé que muchos cristianos tendrán sus opiniones diversas, pero para mí es muy raro que la mayoría de personas que asisten a esos congresos o pláticas siempre sean los mismos, es decir, sean gente atea, sean gente que está iniciadas en el ocultismo, en brujería, hechicería, sacerdotes, pero no cristianos. O sea, siempre casi es lo mismo, ¿no? Entonces, yo llego a la conclusión que bueno, es algo que el enemigo siempre usa, el misterio para que los incautos y los inconstantes desvíen su atención de los caminos de la verdad. Por otro lado, los nicolaitas enseñaban que los cristianos no deben dudar en conocer los secretos de Satanás, sino más bien demostrar su superioridad sobre los pecados de la carne, dado que en cualquier caso no pueden afectar el espíritu que está dentro. Miren, ellos decían, no hay nada con meterse en esto porque Dios es más poderoso. Y sí, Dios es más poderoso. Pero ¿para qué te metes? ¿Sí? ¿Para qué te metes? Hace muchos años yo leí el testimonio o la historia de un joven que iba a una iglesia a ser liberado.
Entonces, repetidas veces fue a esa iglesia a ser liberado. Entonces, un día, mientras el muchacho estaba ahí tirado en el piso, el demonio les habló a los cristianos y les dijo, espérense, antes de que me saquen, les voy a pedir que hagan algo. Yo no tengo la culpa de que este muchacho vaya y me busque. Así que, por favor, díganle si quieren recibir a Jesucristo en su corazón. Dice, me voy a salir un poco. Y sí, se salió. Entonces el pastor, cuando el muchacho estaba más o menos lúcido, dice, ok, queremos saber si tú de veras necesitas recibir a Jesucristo. ¿O por qué vienes aquí? No, pues que deseo ser liberado. Necesitas recibir a Jesucristo. Necesitas recibir a Jesucristo. ¿Quieres hacerlo Señor de tu vida? No. Entonces, ¿cuál es la cosa, no? Am, y muchos de esos son los que quieren ser liberados, pero quieren estar allí donde está gobernando Satanás. Hoy en día, para que ustedes me entiendan esto, hoy en día es fácil entender esta posición de exaltar las cosas profundas de Satanás si en la iglesia existe más interés en reprender a los demonios que en adorar al Señor. Hay muchas iglesias que su enfoque es más reprender a Satanás que adorar al Señor. Y saben, parece que hay un hervidero de no solamente de gente, pero de emociones ahí, ¿no? Yo me acuerdo en la ciudad de León, en una iglesia, antes de cualquier culto, no hombre, nosotros reprendíamos a Satanás tanto, que cuando a mí me tocaba dirigir la alabanza yo estaba súper cansado. Entonces, cuando yo leo que cuando nosotros adoramos al Señor, Él se encarga de reprender al diablo, digo, no, pues yo prefiero adorar al Señor. Adoro al Señor y Satanás huye. ¿Sí? Dice el versículo 25, 2:25, pero lo que retenéis, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Cuánto es lo que tenemos? Miren, yo entiendo que no tenemos mucho. La verdad, toda la experiencia que podamos decir tenemos, todavía nos falta muchísimo. Nos falta mucho conocimiento de Dios, nos falta conocerlo a Él. Un día estaba yo con un pastor y algunos líderes de la iglesia y yo les dije, ¿saben qué, hermanos? Yo no conozco al Señor. Y se me quedaron viendo así como, wow, un pastor que no conoce al Señor. Honestamente, no hemos llegado al entendimiento de yo conozco al Señor. Yo lo conozco, yo sé. Hoy sé qué alabanza te va a gustar, Señor. Yo sé qué es lo que quieres que haga. Yo sé hasta qué ropa me ponga, ¿sí? O sea, imagínate, ¿no? Vivir en esa dimensión, ¿no? Sí, o sea, no conocemos al Señor. No conocemos al Señor. No, así es, así es. Era amigo de Dios, sí. Entonces, pero bueno, estamos tratando, Señor, aquí estamos, queremos conocerte. Pero Jesús dice, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea mucho o sea poco. Y quizás haya gente que nos diga, como nos han dicho, mira, tú que conoces más a Dios, tú que estás más cerca de Dios, y nosotros decimos, sí, ellos tienen razón, ellos tienen razón, ellos tienen razón. Sí conocemos más a Dios.
Sí, más que ellos, por supuesto, sí. Que tenemos más fe, sí, sí, o sea, sí. Sea poco, sea mucho, dice, reténlo hasta que yo venga. Sea lo que sea, poco, mucho, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Miren, hace ratito estaba pensando, ¿cuántos de nosotros, este, en vez de orar por otros, hemos orado por nosotros mismos hoy, por ejemplo? Hoy, por nosotros, por mí mismo. Señor, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por todo lo bueno que tú eres conmigo. Sí, que es bueno con mi familia, es bueno con mis hijos, pero regularmente le decimos al Señor, Señor, te damos gracias. ¿Verdad? Te damos gracias. Y es bueno, pero cuando le decimos al Señor, sabes que Señor, hoy necesito de ti, hoy necesito de tu gracia, necesito de tu fuerza. No la hago, Señor, si tú no me das tu fuerza. Y dice versículo 26, al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y les regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Yo me voy a referir más hacia este versículo. Este, es curioso que dice al que venciere. Y miren, honestamente, hay veces que nosotros no nos sentimos que estamos venciendo, a veces nos sentimos más que derrotados. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores, pero a veces nos sentimos más que derrotados, más que vendedores. ¿Ah? Este, en la ciudad de Chihuahua habíamos salido de un congreso, del congreso juvenil, obviamente, estaba joven, y y me acuerdo que mientras estábamos esperando el camión, vi un letrero, pero lo vi mal, y decían se solicitan vencedores. Dije, ahora, sí es cierto. Y vi que estaba tapando el palito de la D, se solicitan vendedores. Pero sí se solicitan vencedores. ¿Eh? Ahora, somos vencedores, pero a veces no nos sentimos así. El jueves no te sentías muy vencedora, hasta después de recibir el gas, ¿no? ¿Cuándo empecé a estar mal? El viernes. Yo no me sentía muy vencedor que digamos, ¿no? Imagínate, estaba hablando por teléfono con mi hermana y estaba a punto ya tenía aquí la comida, ¿no? Y y no me sentía vencedor. Y, y a veces nosotros ni cuando estamos enfermos decimos al Señor, Señor, sáname. Yo le digo regularmente, gracias Señor por mi sanidad, pero no le digo sáname. Y yo creo que a veces tenemos que decir, Señor, sáname por favor. Necesito tu gracia. Yo sé que tú me puedes sanar. Necesito tu gracia. Necesito tu fuerza. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Señor, si no puedo gobernar mi vida, ¿cómo voy a gobernar a las naciones? Si no puedo gobernar mi familia, ¿cómo puedo gobernar las naciones? Y luego dice que la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también las he recibido de mi Padre. ¡Qué bueno! Y luego dice, y le daré la estrella de la mañana. Yo le daré la estrella de la mañana. Puede referirse a Cristo mismo. Señor, gracias. Ahora, fíjense, ¿ustedes conocen cuál es la estrella de la mañana? Físicamente hablando, físicamente hablando. ¿Saben a lo que se refiere? ¿No? Yo la he conocido como la estrella de la mañana o como la estrella de la oración. Planeta Venus, la estrella, lo que nosotros vemos como una estrella, la estrella más refulgente y la más bonita, ¿no? Para nosotros, al menos para mí. Este, y
algunos comentaristas dicen que Venus, la estrella de la mañana, que para los romanos esa estrella era un símbolo de victoria y soberanía, y que por eso Jesucristo se refiere a esa estrella como como un ejemplo, ¿sí? Y los generales romanos construían templos en honor a Venus, y los ejércitos del César tenían su signo escrito en sus estandartes. Si esto es lo que debe de tenerse en mente, el vencedor recibe una doble seguridad de su participación con Cristo en su triunfo y dominio. Les estoy dando esta referencia porque eso es lo que generalmente la iglesia ha transmitido respecto a esa estrella de la mañana. Muchos comentaristas bíblicos aducen que la estrella de la mañana es Venus y no Cristo. Ahora, la iglesia no podía sentirse vencedora en un entorno donde parecía que no podía sobrevivir. Pero Dios siempre habla una palabra de esperanza porque tiene el futuro en sus manos. Dice por eso en versículo 29, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo creo que lo que Dios hoy nos está diciendo es, permanece, obedece, camina. Yo muchas veces he dicho esto, a veces nosotros caminamos por fe, a veces caminamos con fe y a veces caminamos solamente por obediencia. Yo no sé cuál es el punto ahorita de nosotros, si estamos caminando con fe o por fe o con obediencia nada más. Pero lo que tienes hoy, que lo retengas hasta el fin. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios ha sido fiel y Dios permanecerá siendo fiel. No, Él no va a cambiar, Él no va a variar lo que Él ha dicho, no por nosotros, sino simplemente porque Él es quien Él es. Nos ama, nos lo ha demostrado. Amén. ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Ajá. Del espíritu de Jezabel, ¿verdad? Sí. Porque en sí es un espíritu. El Señor, ¿verdad? Nos está dando un nombre, pero ya a mí hace años atrás me tocó ver cosas que estaban pasando en la iglesia muy, muy raras, y después en un estudio que tuvimos lo vimos relacionado, ¿verdad? A este tipo de espíritu. No me consta, pero dentro de lo que se movía, había eso, o sea, aparte de que era espiritual, también, también era físico. E inclusive supimos de algunos hermanos que tenían su iglesia o estaban comenzando su ministerio, y el enemigo les dio una arrastrada porque andaban jugando con todo esto. Entonces, Dios saca al descubierto, descubre todo este tipo de inmoralidades dentro de la iglesia para traer una restauración en aquellos que lo quieren. Pero ahorita en esta actualidad yo puedo ver también de que es algo bien sutil, y que nosotros como hijos de Dios debemos también de pedirle al Señor de que nos ayude a estar bien alertas a todo este tipo de cosas, porque no es una persona en sí, así de que, ay, es esa mujer y que viene y que no, o sea, es un espíritu, y ese espíritu puede entrar a través de un hombre también, y puede arrastrar y puede hacer y deshacer en la iglesia si la iglesia se encuentra dormida y no está velando.
porque todo esto, a lo que yo puedo ver, o sea, la iglesia estaba bien ocupada, estaba trabajando y todo, pero si no se pone uno las pilas, puede pasar en donde sea. Entonces, ahorita en lo que hemos estado viendo, ¿verdad? La hechicería y la brujería, ahorita en la actualidad, pareciera que es el pan de cada día en las iglesias. Se ha estado dejando infiltrar tanta porquería, tanta cosa, y la toman como si fuera algo de Dios. Ay, qué espiritual, y es que es un mover nuevo, y es que es lo nuevo, es lo que está pasando ahorita, pero no se está dando cuenta la gente de que son espíritus demoníacos que se están anidando en la iglesia, y no hay una persona sensata ni que esté buscando del Señor de que pueda parar todo eso. Es algo bien peligroso, y no porque seamos una iglesia pequeña, no porque nos conozcamos entre todos, quiere decir que estamos exentos de que esto pase. O sea, esto es algo que está tirando a destruir la iglesia del Señor, y nosotros no podemos decir nada más que en aquel lugar pasa, sino que estar orando también por aquellos hermanos, porque eso es un espíritu que está en contra de la iglesia del Señor, y nosotros somos parte de ella. Dios les bendiga. Es cierto. Es cierto. Amén. ¿Y más? Muy bien. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Padre, cúbranos, protégenos, Dios. No solamente de ese espíritu de Jezabel, pero de cualquier espíritu, Señor, que se interponga y que trate de gobernar tu iglesia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.